Y las cosas de Dios me molestaban. Cuando Dios me trajo al camino, era matarme que iba. Y lo que yo hacía, por ejemplo, en contra de la congregación, eso no tiene nombre. Yo le tiraba piedra a la congregación, ¿entiendes? Viviendo al lado. Y Dios, por esa causa de yo levantarme en contra de ellos, el Señor me castigaba. Cuando yo tuve el encuentro con Dios, fue, como te dije, un castigo fuerte. Yo iba rumbo a la muerte. De repente me quedo dormido, que mi alma sale de mi cuerpo. Y de repente yo siento que yo desciendo a una profundidad que lo que era como un túnel oscuro y voces de tormento y un mal olor, ya tú sabes, como de muerte. Y Dios me dio la oportunidad y Dios me levantó de ahí, ¿entiendes? Te digo que yo duré aproximadamente 12 años aproximadamente amaneciendo en la iglesia. Y de repente yo salgo de mi cuerpo. Cuando yo salgo de mi cuerpo, yo me miro así. Y me miro así como sereno, así. Y me miro de arriba abajo. Y cuando yo hago así, que miro para el altar, el muchacho estaba orando. Veo ese personaje resplandeciente, hermano. Era algo sobrenatural. Era tan fuerte que su resplandor yo no lo resistía. Y su rostro reflejaba un amor tan profundo que cuando yo lo miraba, él nada más me hacía así. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión queremos bendecir sus casas, su familia, su ministerio y todo lo que a usted le pertenece. Y en esta ocasión tenemos un contenido poderoso y bastante edificante con un hombre de Dios. Para mí es un honor presentar al hombre de Dios, Willy Mota. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Amén, Dios te guarde, hermano. Para mí es más que un placer en esta noche. Queremos bendecir a todos los oyentes en esta noche. Bendecido sea Dios. Quiero decirle que este canal es un canal de bendición de nuestro hermano Antonio Hernández Edificado. Escuche el nombre, Edificado. O sea que el que presta atención a este canal va a salir edificado. Bendecido sea Dios. Así, hombre de Dios, gracias por la oportunidad y sacar el tiempo de dentro de tus muchas actividades, pues brindarme este tiempo. Quiero saber de dónde tú vienes, de dónde nace, tu niñez, qué tanto te influyó la crianza que recibiste. Amén, amén. Bien, bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Willy Mota, como ya ha sido mencionado. Eh, yo nací estando mi familia viviendo en la 42 del Capotillo, que es muy conocida, es donde se arman muchos teteos, Sí. que a temprana edad el Señor me sacó de ese lugar. Bendecido sea Dios, porque de no ser así, hoy en día nadie sabe dónde yo estuviera. Todo en el Señor obra para bien y Dios siempre tiene un propósito con cada persona. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, que a la edad de 2 años, mis padres se mudaron para acá, para Guaricano, que recuerdo que en ese tiempo, según iba creciendo, era un lugar donde lo que había era mucha caña y había un lodazal, que eso era demasiado imaginado, bendecido sea Dios. Y hoy en día Guaricano ha salido adelante. Pues bien, y siguiendo la historia, yo recuerdo que a la edad de aproximadamente 5 o 6 años, nos mudamos para allá, para el campo, Villa Altagracia. Mi familia toda es de Villa Altagracia, su 90% por lo menos. Y yo recuerdo que nosotros vivíamos cerca de la abuela mía. Yo vengo de una familia idólatra. Sabe que la idolatría es lo contrario a Dios. Dios aborrece la idolatría más que a todas las cosas, porque Dios es un Dios celoso. Sí. Es un Dios que no coge cuento, no come cuento con que una persona, por ejemplo, haga algo, por ejemplo, o adore a algo que no sea Él. Entonces yo vengo de esa familia idólatra, gloria a Dios, en la cual Dios ha venido libertando a muchas de mi familia, lo ha venido sacando de la idolatría. ¿Sabe que la Biblia dice en el Salmo 115 acerca de la ignorancia de la idolatría? Y habla también de la grandeza y el poder de Dios, que dice la palabra que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él quiso hacer, eso ha hecho. Sí. ¿Entiende? Entonces nuestro Dios no es un Dios de yeso, no es un Dios de palo, no es un Dios, una imagen, no, no, nuestro Dios es real.
y es el creador de todas las cosas. Y nos dio el privilegio a nosotros de crearnos a imagen, conforme a su semejanza. ¿Entiende? O sea, nosotros tenemos parte de Dios. Nosotros, por ejemplo, tenemos el aliento de vida. Nosotros tenemos la eternidad que es en el alma. El alma es eterna, el alma no muere, bendito sea Dios. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo, la carne va al polvo, pero el espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. Sí. Y yo recuerdo que en la ignorancia de mi familia tenían un altar y allí tenían a una llamada Santa Marta, que muchas personas saben de lo que le estoy hablando. Tenían una tal Santa Clara, un tal San Miguel, que es supuestamente de que un ángel con una espada grandota y de que con un demonio pisado. Y diferentes imágenes, las cuales la familia mía creía mucho en esas cosas. Eran tan creyentes en esas cosas y lo que no sabían era que eso lo hacía alejar de Dios. Y eso hacía que la ira de Dios se levantara en contra de mi familia. Porque eso trae maldiciones de generaciones, maldiciones genéticas, porque están haciendo las cosas contrario a lo que dice las Escrituras. Y eso está aconteciendo en muchas familias hoy en día, que en su ignorancia se ponen a adorar imágenes. Y ellos piensan que le están sirviendo a Dios y lo que están es atados en su propia ignorancia. ¿Qué acontece? Que yo recuerdo que el papá mío y yo íbamos a una tierra que nosotros tenemos. Él falleció hace un tiempo. Y yo recuerdo que ese hombre tenía tanta esperanza en esas imágenes que en el tiempo de siembra, cuando se sembraban las semillas, tú sabes que no podía llover antes de sembrarla. ¿Por qué? Porque el agua se llevaba la semilla y no se daban. Y yo recuerdo que en un tiempo de lluvia, un mes de mayo, día de siembra, nosotros fuimos a sembrar. De repente el cielo se nubló. Y cuando el cielo se nubló, yo escuché a mi papá decir: Santa Clara, aclara los caminos. Pero Santa Clara no aclara los caminos. Porque en ese entonces, cuando él dijo esa palabra, que se nubló el cielo, cayó un aguacero como nunca. Y en esa ignorancia, como que Dios me iba abriendo la mentalidad, porque Dios desde pequeño, Dios ha tratado conmigo y me ha hecho ver las cosas como son. Sí. Entonces, pasó eso. En la casa sufrían de enganchar unos ramos en la puerta, de que en cruz, de que eso era que no protegía. Oye, qué ignorancia. Y también agarraban, estando en una situación difícil, que muchas veces no había para comprar el alimento del día. Sin embargo, ellos agarraban y le compraban todas las cosas a esas imágenes, antes que a nosotros, los muchachos. Agarraban y compraban un pan y lo enganchaban en la puerta. Y yo con hambre, digo yo, oh, pero ven acá, yo tengo hambre y mira ese pan que le engancharon ahora mismo. Agarraban y compraban refresco rojo, menta, galletica, y se la ponían a las imágenes y le ponían un vaso de agua también. Y yo con hambre. Yo acechaba que ellos no estén ahí. Me subí en una silla, cogí el pan y me lo comía. Agarraba, me tomaba el refresco, me comía la menta y me comía todo. Cuando llegaba la mamá mía y miraba los utensilios y veía que no estaban, lo que hacía era de que, gracias a Dios, los santos se comieron la comida. Y yo calladito. Porque si me descubre, ya tú sabes que me iban era a paliar. Bendito sea Dios. ¿Qué acontece? Que un día nosotros nos mudamos para el 14. Nosotros duramos aproximadamente como 2 o 3 años en el campo. Nos mudamos para el 14
y nos fuimos en un camión, nos llevamos todo y ahí iban las imágenes, ahí iban los santitos, ni se movían ni hacían nada. Oye, qué creencia tan fuerte tenían esa gente, esa ignorancia, que ellos, por ejemplo, yo me le comía todo, pero ellos no le decían nada. No, la Biblia dice, tienen mano y no palpan, tienen ojos y no ven. ¿Entiende? Tienen narices y no huelen. Y la Biblia dice que semejante a ellos son lo que le hacen. O sea, hay mucha gente atada. Hay mucha gente que viven bajo la ignorancia y tienen su mentalidad y su creencia en cosas vanas, en cosas que no pueden hacer nada por ello, sino que le traen maldición. ¿Por qué le traen maldición a la familia? Porque es contra la palabra. Y el Señor no le gusta que sus hijos adoren imágenes, su creación adoren imágenes, porque por eso viene la ira sobre los hijos desobedientes. ¿Qué acontece? Cuando nosotros nos mudamos para allá, para el 14, yo recuerdo que vivíamos todos en un cuarto, porque éramos recién llegados. Nosotros fuimos a trabajar en una granja. El papá mío lo convocaron para trabajar en una granja y él nos llevó. Y yo recuerdo que un día, se prendió todo. Y todo se quemó. Todo se quemó. Las imágenes se quemaron. Las ropas se quemaron. Bendito sea Dios, aleluya. Ahí no hubo de que una Santa Clara, de que apague el fuego, un San Miguel, un San Antonio, nada de eso, ¿entiendes? Y yo digo, hoy en día que tengo conocimiento, que eso lo permitió Dios por causa de esa idolatría, ¿entiendes? ¿Qué acontece? Que cuando nosotros regresamos aquí a Guaricano, desde allá del 14, comenzamos a vivir aquí nuevamente. Y ahí fue que nos mudamos, por ejemplo, al lado de la iglesia. Yo comenzaba a escuchar todo en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero esos pichones de generaciones como que se le transmiten a uno, ¿entiendes? Y las cosas de Dios me molestaban. Es tanto así que, por ejemplo, yo tengo una tía que tiene sus altares y brega con eso y se levanta en contra mucho de los cristianos. Pero lo que ella no sabe es que el que se levanta en contra de los cristianos, el Señor le tiene su castigo. Y grande. Porque yo soy testigo de eso. Cuando Dios me trajo al camino, era matarme que iba. Era matarme. Como testificaba en estos días de cómo Dios, por ejemplo, me llamó y lo que yo hacía, por ejemplo, en contra de la congregación, eso no tiene nombre. Porque yo le tiraba piedra a la congregación, ¿entiendes? Viviendo al lado. Y lo grandísimo le tiraba yo a la congregación. Y en vez de ellos, por ejemplo, meterme preso por lo que hacía, en vez de jugarme, esa gente tan lleno de amor que lo que decían es Dios salva al que lo hizo, ¿entiendes? Y Dios, por esa causa de yo levantarme en contra de ellos, el Señor me castigaba. ¿Tú entiendes? Entonces, en esos momentos que el Señor me castigaba, lo digo por la tía mía que se levanta en contra de los cristianos, que en cualquier momento Dios le da lo de ella, ¿entiendes? Y eso nadie lo va a parar porque Dios es el que tiene el control de eso. Dios tenga misericordia de ella y la liberte, ¿tú entiendes? Pero es difícil, mi hermano, es difícil. Yo pagué una consecuencia terrible, terrible, te lo digo. Tan terrible que yo me tuve al morir. Fue Dios que me dio una oportunidad. Dios me dio una oportunidad, hermano. Porque que cuando tú te enfocas en lo que es, por ejemplo, la idolatría, la genética de tu familia, tú estás ciego. Esos demonios te atan, ¿entiendes? Te atan, tú no puedes asimilar las cosas de Dios. Hasta que tú reconoces que tú estás mal. Entonces, en cuanto a lo que es adorar imágenes, que son a lo que se le llama dioses falsos, por ejemplo, y lo que es el Dios verdadero que está en los cielos, las cosas son diferentes, porque Dios tiene poder. Cuando tú le pides a Dios, Dios te responde. ¿Entiendes? Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios real. Entonces, hermano mío, tú te crías en un ambiente totalmente de ocultismo Claro. y de idolatría.
¿Qué tanto te influyó ese ambiente y cuáles experiencias tú tuviste en ese ambiente? Bastante, bastante me influyó eso. Te digo que llegaron momentos, por ejemplo, que era tanta influencia que muchas veces yo tenía pesadillas y no podía dormir tranquilo. Porque es que esos demonios que se ocultan detrás de esas imágenes, tú sabes que, por ejemplo, cuando tú adoras esas imágenes, tú estás adorando a Satanás, Sí, ¿entiendes? Entonces Satanás te ata y tú comienzas a tener pesadillas, tú no puedes vivir tranquilo, tú no tienes paz, ¿entiendes? Porque es que el juicio de Dios está sobre tu vida, porque tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, ¿entiendes? Acuérdate que el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto y Dios, por ejemplo, demuestra su poder y lo saca, por ejemplo, mandándole las 10 plagas al faraón, lo saca con mano fuerte y brazos extendidos. Ellos ven, los israelitas y los egipcios, ven el poder maravilloso de Dios, ¿entiendes? Entonces comienzan a creer en el Dios de Moisés. Pero ¿qué acontece cuando ellos llegan al desierto, que ya son liberados? Esa gente comienzan a desobedecer porque nosotros los seres humanos somos así. sí. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos como el cerdo, que Dios nos limpia, pero volvemos al lodo, ¿entiendes? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Si Dios me libertó, yo tengo que permanecer en esa libertad. Yo no puedo volver a atarme como estaba antes, ¿entiendes? Porque entonces mi postrer estado va a ser peor que el de antes, ¿entiendes? Entonces el pueblo de Israel agarró y en medio de la maravilla que Dios hizo y aún escuchando la voz de Dios y viendo cómo Dios hablaba con Moisés, fueron tan atrevidos que agarraron y hicieron un becerro de oro, de que para adorarlo. Eso yo veo eso como la ignorancia más grande de la vida o del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando esa gente hicieron eso, la ira de Dios y el celo fue tan fuerte que Dios lo iba a matar a todos. Dios lo iba a matar a todos. El Señor le dijo, mira lo que hizo tu pueblo, hicieron un becerro de oro y lo están adorando. Lo voy a acabar, lo voy a desarraigar de la tierra. Pero Moisés intercedió y Moisés le dijo, Señor, ten misericordia de ellos. Porque si tú haces eso en este lugar, entonces los egipcios van a decir que tú lo sacaste para acá para matarlo. Y Dios tuvo misericordia, pero el Señor le dijo a Moisés, Moisés, yo lo voy a acabar, yo te voy a dar otro pueblo a ti. ¿Y qué agarró? Hizo el Señor, lo castigó, agarró y el becerro lo destruyó y Moisés se lo dio molido al pueblo como castigo. Y tuvieron que tomarse esa agua por causa de su desobediencia, ¿entiendes? Porque malagradecido soy yo si yo veo que, por ejemplo, yo estoy atado, vamos a poner, sea en la droga, en la idolatría, en cualquier cosa de la vida. Tú sabes que las ataduras son difíciles, Sí. porque todo el que bebe y está atado en la bebida quiere ser libre y lo quiere dejar. ¿Por qué lo quiere dejar? Porque sabe que la consecuencia que tiene que pagar son difíciles. Tú te imaginas lo que es, por ejemplo, tú tener el dinero de la comida de la semana de tu casa y de repente tú agarrar y tomártelo todo y al otro día despertar y revisarte los bolsillos y no tener ni uno para la comida. Tú lo lamentas y dices, wow, yo tengo que dejar esto, mira, ahora yo no tengo ningún tipo, no tengo con qué comprar la comida. ¿Tú entiendes? Entonces son ataduras difíciles. Por ejemplo, o atado en las drogas, como anda mucha gente, por ejemplo, que están atados en el crack, que tú sabes que andan recogiendo Sí. basura y buscando en los zafacones, etcétera, etcétera. O atado, por ejemplo, en la delincuencia, que quieren dejar eso. Son ataduras que la gente quiere dejarla, pero que no pueden porque están atados. Que solamente Dios tiene el poder para libertarlo. Entonces, por ejemplo, Dios te liberta. Dios te liberta de ese lugar, te pone como un príncipe, comienza a bendecirte. Entonces, después que Dios te bendice, viene tú de malagradecido a volver a hacer la cosa en contra de Dios, lo que de a donde Dios te sacó. Entonces, por eso viene la ira de Dios. Por eso es que hay que permanecer obediente en la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, en qué momento tú tienes ese encuentro con Dios? Bueno, cuando yo tuve el encuentro con Dios fue, como te dije, un castigo fuerte.
Fue un castigo fuerte. Yo iba rumbo a la muerte, era. Eso estaba hablando yo en estos días con nuestro hermano Yao. Háblame un poco de ese proceso. Sí, eso fue demasiado terrible para mí. Yo en ese momento entendía que ya mi vida acabó ahí, ¿entiendes? Y como a mí me hubieran predicado la palabra y yo escuchaba a los cristianos cuando yo me le levantaba en contra, porque como vivo al lado de la iglesia, yo escuchaba la palabra. Entonces, en esos momentos que yo me iba a morir, yo tenía miedo. Yo sabía que si no me arrepentía era para el infierno que yo iba. Yo estaba claro de eso. El mundo está claro. Lo que pasa es que están atados en su ignorancia, ¿entiendes? Y endurecen su corazón para no acercarse a Dios. Porque todo el mundo está predicado. El que no le han predicado a través de un tratado, a través de un mensaje que ha escuchado, a través de las plataformas digitales, por ejemplo, tu plataforma, por ejemplo, que hay mucha gente que escuchan los contenidos y esa gente está predicado, no tienen excusa, ¿entiendes? Nadie tiene excusa. Entonces, cuando Dios me llamó a mí, fue algo difícil, porque yo iba camino, era al trabajo. De repente, cuando estoy llegando por el control de Ponce, yo recuerdo que a mí me entró un mareo fuerte, fuerte, pero es algo que yo lo vi fuera de lo normal. Era algo como sobrenatural. Y yo, era tan fuerte el mareo que yo lo que veía era fuego. Fuego, y lo que veía era como mimita. Sabes que cuando una gente está mareado, como que no se puede Sí. sostener, pero el mareo mío fue demasiado fuerte. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa, yo me acoté en el mueble ahí. Y cuando yo me acosté en el mueble, que yo estaba mirando, por ejemplo, al viejo mío y a la vieja mía, sentí, de repente me quedo dormido, que mi alma sale de mi cuerpo. Dije yo, bueno, hasta aquí llegué. Y de repente yo siento que yo desciendo a una profundidad que lo que era como un túnel oscuro y voces de tormento y un mal olor, ya tú sabes, como de muerte. Y en ese momento yo le dije a Dios que me diera una oportunidad para predicar su palabra. Como te digo, ya a mí me hubieran predicado y yo tenía el conocimiento de saber que existía el bien y existía el mal, ¿entiendes? Y Dios me dio la oportunidad y Dios me levantó de ahí, ¿entiendes? Ese fue el encuentro que yo tuve con Dios. Y aparte de eso, Dios seguía tratando conmigo. Yo no me hubiera arrepentido, sino que yo escuchaba la palabra de Dios. Y de repente, por ejemplo, cuando yo me levanté de ahí, que entró al cuarto del hermano mío, el hermano mío era una persona que estaba atada a los vicios y de eso murió, de los vicios, la droga, el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando entró a ese cuarto del hermano mío, veo un tratado que dice, ¿cuándo tendrá tiempo para Dios? Así fue que Dios trató conmigo. Cuando yo leí ese tratado, eso fue como cuando a ti te aclaran la mente sobre una duda o sobre algo. Eso es Dios hablando claramente contigo. Así me trajo Dios al camino, dándome una oportunidad. Y yo digo, dándome vida después de la muerte, porque Sí. lo que me venía en ese momento era difícil. Era difícil. Si yo hubiera descendido a ese lugar donde yo iba, era difícil de salir, ¿entiendes? Sí. Dios me dio la oportunidad antes de llegar a ese lugar. Dios mío. Entonces, ¿cuál es experiencia tuviste ya en los caminos del Señor, ya sirviendo a Cristo, ya honrándole? ¿Cuáles experiencias has tenido? Oye, como te dije en estos días, que si yo comienzo a contarte experiencias que yo he tenido en el camino, mira, han sido demasiadas maravillosas y son demasiadas. No terminaríamos hoy, pero yo te voy a hablar de una. Yo comencé a amanecer en la iglesia y mientras yo comencé a buscar a Dios en lleno, Dios comenzó a mostrarme su gloria, comenzó a manifestar su poder sobre mi vida. Y yo recuerdo que una noche yo estaba acostado en un banco. Esa es otra experiencia, esa no es la que yo conté anterior, porque yo dormía en un banco, a veces dormía en el piso. Te digo que yo duré aproximadamente 12 años aproximadamente amaneciendo en la iglesia, sumergido en Dios, metiéndome con el Señor, buscando a Dios en espíritu y en verdad. Yo me olvidé del mundo, ¿entiendes? Me olvidé del mundo y comencé a buscar a Dios como hay que buscarlo, en espíritu y en verdad. Y yo recuerdo que estoy con los jóvenes, un grupo de jóvenes que Dios, por ejemplo, me agregó.
Y para donde quiera que me movía, evangelizar, etcétera, etcétera, ellos iban conmigo, todo, etcétera, etcétera. Gente que Dios rescató de diferentes lugares del mundo, ¿entiendes? Del mundo del alcohol, de las drogas, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que esa noche habíamos unos cuantos jóvenes, comenzamos a orar, oramos, nosotros hacíamos mucha cadena de oración en ese entonces. Y de repente, cuando nos acostamos, que yo estoy en el banco, hay un joven que se llama, nosotros le pusimos Saqueo porque él es pequeño. E incluso estaba hablando ahorita, él me estaba escribiendo que él se mudó para otro lugar. Él vivía aquí en Guaricano. Y en ese entonces, yo estoy en el banco y de repente yo salgo de mi cuerpo. Cuando yo salgo de mi cuerpo, yo me miro así. Y me miro así como sereno, así. Y me miro de arriba abajo. Y cuando yo hago así, que miro para el altar, el muchacho estaba orando. El que yo estoy hablando, él estaba orando. Cuando yo miro para el altar así, veo ese personaje resplandeciente, hermano, que no te puedo asegurar si era Jesús o era un ángel, etcétera, etcétera, pero era algo sobrenatural. Era tan fuerte que su resplandor yo no lo resistía. Y yo miraba hacia el altar y cuando yo lo miraba, su rostro era un rostro como el bronce bruñido, como así, como muy resplandeciente. Su pelo largo, un pelo que nadie aquí en la tierra lo tiene. Y tenía un manto resplandeciente, blanquito, que brillaba tanto que la luz, uno no se podía sostener mirándola. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Y su rostro reflejaba un amor tan profundo que cuando yo lo miraba, él nada más me hacía así. En ese entonces no me habló, sino que le puso la mano al joven. Él le puso la mano al joven que yo te estoy hablando en el altar. Así él estaba arriba del altar y el muchacho estaba orando en el altar. Y le ponía la mano así, me miraba a mí y me hacía así. Como quien dice, lo puse a tu cuidado. ¿Entiendes? Porque hay personas que el Señor lo acerca a ti, que vienen destruidos del mundo, y es para que tú le des una palabra de aliento siempre, lo instruya. ¿Tú entiendes? Entonces, había muchos jóvenes que estaban alrededor mío, que Dios, por ejemplo, lo llevaba, compartíamos todo. Por ejemplo, en ese tiempo yo recuerdo que nosotros pasábamos una necesidad tremenda. Él es testigo, nuestro hermano José Dolores que nos acompaña en esta noche. Él sabe el proceso que nosotros hemos pasado, la gloria de Dios, y cómo Dios chin a chin nos ha ido bendiciendo, la gloria de Dios. ¿Tú entiendes? Dios ha sido bueno, hermano. Nosotros en ese entonces pasamos un proceso grandísimo. Yo recuerdo que nosotros agarrábamos y comprábamos una funda de harina. Para que tú veas lo que es servirle a Dios de corazón, porque cuando se quiere se puede. Sí. Hay mucha gente hoy en día justificándose en las conformidades. Mucha gente que están bendecidos, que Dios les ha dado de todo, y los que se alejan más de Dios. Sin embargo, nosotros en medio del proceso nos mantuvimos firmes. ¿Entiendes? Una funda de harina. Y nosotros agarrar y comprar un poco de azúcar, y agarrar y comprar mantequilla, y hacer esa funda de harina, y comérnosla entre todos. Y con eso cenábamos. ¿Tú entiendes? Yo entiendo que Dios le ponía el sazón a esa harina, Dios le ponía la leche, Dios le ponía todo. ¿Tú entiendes? Porque es difícil. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hago una prueba ahora y me la como, yo me la voy a encontrar difícil. Pero en ese entonces no sabía cómo la miel. ¿Tú entiendes? ¿Qué acontece? Que así nosotros vivíamos en común. Y nosotros evangelizábamos mucho, muchos jóvenes convirtiéndose, la gloria de Dios. Y fructífero cada día más. Y Dios glorificándose. Y nosotros, di que vergüenza el proceso, nada. Nosotros veíamos el proceso como una bendición. Y yo recuerdo que muchas veces yo fui a la iglesia con los zapatos rotos. ¿Entiendes? Bien cambiadito, porque a mí me llegaron a dar mucha ropa. Bien cambiadito. Y los zapatos rotos. Por abajo el hoyo. Y cuando... y para el colmo dice un predicador en una ocasión: pasen aquí adelante que voy a orar por ustedes y hínquense ahí. Dije yo, ay mi madre, Dios mío. Y cuando yo me hinqué como medio, tú sabes, agachadito, porque tenía el hoyo en los zapatos. La gloria de Dios, pero
Dios es bueno, que hoy me ha dado tanta ropa y tantas cosas que yo cuando me voy a cambiar no encuentro qué ponerme. Dios, por ejemplo, hay tiempos que Dios me ha dado de una a dos tiendecitas de ropa de paca, etcétera, etcétera. O sea que hay ropa que yo mejor tengo que despojarme de toda ella, ¿tú entiendes? Dios bendice y Dios es bueno, Dios es fiel con lo que le son fieles, ¿tú entiendes? Así es. Entonces, por medio de todos esos procesos que yo he pasado y la ignorancia de la vida que yo viví, por ejemplo, al ver tantas ataduras en las personas, eso me ha hecho recapacitar y me ha dado un fundamento que por más que yo quiera apartarme de Dios, no puedo. Ya la reversa no existe para mí. ¿Qué tanto te enseñó el proceso? Oye, si me pongo a contarte lo que me ha enseñado el proceso, eso es demasiado fuerte. Me ha enseñado demasiado, demasiado. Me ha enseñado a confiar más en Dios. Ha aumentado más la fe en mí. ¿Entiendes? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Me ha enseñado tanto que las cosas, por ejemplo, imposibles, yo las veo posibles. Y las cosas que no son, yo las veo como que son hechas. ¿Entiendes? Eso ha aumentado mi fe. Dios procesa a los creyentes para que los creyentes aumenten su fe en Él. Sí. Yo sé que tú tienes una actividad hoy, pero me gustaría que me cuente otra experiencia de esas que te han marcado y que han afirmado más tu fe para tú creer en el Señor. Hay muchas experiencias, hay muchas. Por ejemplo, yo pasé un proceso, por ejemplo, de caída. De caída, tú sabes que es difícil una persona que caiga y se levante, Sí, porque Satanás lo ata. La Biblia dice que el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el de antes. Y en medio de esa caída, por ejemplo, yo vi como quiera la mano de Dios obrando. Dios nunca se apartó de mí. Somos nosotros que nos apartamos de Dios cuando nos sí, descarriamos. Él no se aparta de nosotros. ¿Tú entiendes? Porque Dios nos cuida en todo momento. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa en el lugar que tú te encuentres, en la situación que tú estés viviendo, Dios como quiera te protege. Y fueron muchas las veces que Dios me libró de la muerte. Muchas, muchas las veces que Dios me libró de la muerte, hermano. Demasiado. Si me pongo a contarte, no vamos a terminar hoy. Y, ¿qué te digo? Háblame de ese proceso de caída y cómo tú pudiste levantarte, porque hay muchas personas que han caído y no encuentran la salida de cómo ver una restauración, porque es muy difícil levantarse Sí, después de una caída. sí, para Dios levantarme, varón, tuvo que acocotearme. Tuvo que acocotearme, sí, porque yo caí en los vicios. Sí, yo me comía la droga. ¿Entiendes? Estaba en una juntiña que tú sabes que una mala juntiña no te va a dar bicochito, ni refresquito, no. Te va a incitar a la cosa mala, ¿tú entiendes? Entonces, eso estaba en estos días, en otra entrevista, testificando de cómo Dios me levantó cuando yo caí. ¿Entiendes? Cuando yo caí, Dios me levantó. Dios permitió que a mí me dio un batrí y fue. ¿Sabe lo que es un batrí, verdad? Sí. O lo ha visto en entrevistas y cosas así, en video. Oye, a mí me dio una sobredosis, hermano, míreme, que a mí se me paró el corazón, se me enfrió el alma y yo sentía que ya no tenía oportunidad para mi vida. Y como siempre, como te dije, que el que está apartado de Dios y tiene el conocimiento tiene miedo a la muerte, tiene miedo a morir sin el Señor. ¿Entiendes? Pero el que está en Cristo no le teme a eso, porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo tenía miedo porque yo estaba descarriado y estaba haciendo lo malo, ¿entiendes? Entonces, en ese momento cuando me dio esa sobredosis, hermano, míreme, yo caí y los muchachos lo que se estaban era burlando. En vez de socorrerme, porque quizá para ellos no estaba aconteciendo nada. Sí. En vez de socorrerme, yo lo que lo escuchaba, ay, el carnal, porque me decían el carnal ay, se va a morir el carnal. Y estaba, ay, mira, se puso malo el carnal. Pero yo lo escuchaba en mi subconsciente a ellos hablando. Y yo grave, grave, peleando una batalla de muerte, hermano. ¿Entiendes? Y después de un rato tirado en el suelo, fue que yo pude reaccionar y vomité. Ahí fue que pude levantarme. O Dios me dio una oportunidad porque en ese momento se estaba peleando una guerra espiritual. Porque la muerte quería llevarme. Pero Dios no se lo permitió porque Dios le dijo a la muerte, yo tengo propósito todavía con él. ¿Entiendes? Y después de ahí entonces,
¿Cómo fue tu restauración con Dios? Oh, demasiado maravillosa. Ya después de ahí, mi hermano, mire, para atrás ni para coger impulso. ¿Sabe una cosa? Que en estos días yo estaba hablando de lo que es la permisión de Dios. Que Dios, por ejemplo, te permite pasar por mucho proceso para que Sí, tú entiendas las cosas como son, ¿entiendes? Porque aún de las cosas malas, Dios saca algo bueno de ti. Hay gente que no entienden eso. Y mucha gente me cuestionaban y me decían, pero Dios no te manda a descarriar. Y yo le dije, no, es que Dios no te va a mandar a descarriar, pero Dios permite que tú vivas el proceso para que tú entiendas y seas obediente con Él. ¿Tú entiendes? Entonces yo le dije, hay una cosa, por ejemplo, mira, de que Dios te mande y que Dios te permite, eso es algo diferente. Porque de que Dios te mande, por ejemplo, te va a mandar a hacer algo, vea esto. Eso es diferente a que Dios permita que tú pases por ese lugar. sí. ¿Entiendes? Porque tú tienes libre albedrío, que tú haces, por ejemplo, lo que tú entiendas que tienes que hacer. Pero sabes que muchas veces hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y en la restauración, cuando Dios me restauró, mi hermano, yo he visto a Dios obrar de una manera especial en mi vida. Dios ha sido maravilloso. He visto a Dios hacer milagros. eh, Algo tremendo, algo tremendo. Dios me ha restaurado de una manera muy especial. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que han caído de una u otra forma y no encuentran salida? Bueno, a esa persona yo lo que le digo es que se levanten, que ellos pueden en el nombre de Jesús. Ellos nada más tienen que pedirle a Dios porque no es con nuestra propia fuerza. Sí, Porque esas ataduras que reciben la persona que se apartan del Señor son demasiado fuertes y solamente el Señor puede romper esa cadena. Pero ellos lo que tienen que hacer es, por ejemplo, poner de su parte, decirle, Señor, levántame en el nombre de Jesús. Y poner de su parte, yo me voy a levantar con la fuerza tuya. Y levantarse y avanzar. Y reconocer que los errores son del vivo. ¿Entiendes? Porque hay gente que caen y se quedan en el suelo y se sienten mal y como yo me sentía y que piensan nunca volver al Evangelio porque ellos no querían fallarle a Dios y le fallaron. Los errores son del vivo. En una ocasión Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si Dios permitió esa caída en tu vida, es para que tú te levantes y aprendas cosas nuevas. Que cuando tú te levantes tenga un buen fundamento para nunca más volver atrás, ¿entiendes? Pero el Espíritu Santo siempre me da canciones y habla conmigo, ¿entiendes? Y yo esa experiencia siempre, por ejemplo, quedan plasmadas en mi corazón, porque vienen del Espíritu Santo. En ese momento que yo estaba caído, el Espíritu Santo comenzó a cantarme. El Espíritu Santo siempre me ha cantado. Hay veces, por ejemplo, que yo tengo experiencia y me veo cantando canciones en sueño. Y de repente cuando despierto llorando. Y en ese momento que yo estaba apartado, el Espíritu Santo comenzó a cantarme una canción, escucha, que dice, Jesús te espera en el mismo lugar donde lo dejaste ayer. Jesús te espera en el mismo lugar donde levantaba tus manos y lo adoraba. Él no te quiere ver en el lugar donde tú estás. A Jesús le da tristeza verte en pecado y en maldad. Levántate, es hora de caminar. Levántate, Jesús te quiere ver avanzar. Él no te quiere ver en el lugar donde te encuentras. Levántate. Y eso fue una de las palabras que me dio mucha fortaleza a través de esa canción. Dios mío, Dios es bueno. esto está poderoso. Yo sé que vamos a tener que volver a hacer una segunda parte. Sé que el tiempo apremia, tienes que ir a una actividad. Yo tengo que irme para otra actividad, pero yo sé que Dios nos ha bendecido esta noche. Me Amén. gusta saber cómo la gente puede seguirte en tus plataformas, cómo puede escuchar tu canción y estas cosas. ¿Cómo puede hacerlo? Pueden buscarla en YouTube, Willy Mota. Para que la encuentren más rápido pueden poner, por ejemplo, un tema de una de las canciones. Por ejemplo, pueden poner Willy Mota, Él volverá, Willy Mota, Te voy a cuidar, que es una canción para los enamorados, etcétera, etcétera.
Son muchas canciones, hay varias, ahí la pueden buscar de una vez y suscribirse, etcétera, etcétera. Amén. En TikTok, Willy Mota, en Instagram también, Willy Mota, y me van a encontrar. Ahora, si se quiere comunicar conmigo, Sí. me pueden tirar al WhatsApp, por ejemplo, 829-980-0607. Amén. Así que usted que ha escuchado este poderoso contenido, quiero que usted lo comparta con 5, con 10, que lo ponga en su estado de WhatsApp, lo comparte en los grupos. Alguien necesita escuchar estas palabras y usted es el responsable de hacer que esta entrevista llegue a más personas. Así que usted que está ahí, queremos honrarle y bendecirle por el tiempo que nos dedicó. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.